Buenos días, hermano. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes un pensamiento que tenido durante las últimas semanas, y es qué beneficios tenemos los creyentes por ser creyentes en esta vida en comparación con los no creyentes, ¿no? Porque parece que Dios bendice tanto a los creyentes como a los no creyentes. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir a Jesús en esta vida si al final, si me convierto en el último momento, en mi lecho de muerte, voy a tener la misma bendición que si una persona que lo haga al principio de su vida? Y mientras estaba pensando en esto, me acordé del pueblo de Israel, ¿no? Una vez que habían salido de Egipto, iban por el desierto y me di cuenta de lo similares que era su situación y esta que yo les estoy comentando. Por un lado, ellos estaban en un lugar incómodo, que era el desierto. Habían salido de una buena tierra donde había abundancia de alimentos y algunas comodidades y algunas incomodidades. Y habían ido a un lugar yermo que no tenía absolutamente ninguna comodidad, en el que tenían que estar caminando todos los días, comían todos los días lo mismo. También se les había prometido a los israelitas una tierra de abundancia y prosperidad, pero estaban tomando un camino muy largo y no parecía que fueran a llegar en ningún momento pronto, y no tenían una fecha de llegada, que diríamos. Visto así, es comprensible que los israelitas se quisieran volver a Egipto. Nosotros, a declararnos cristianos, también nos ponemos en un lugar incómodo. Estamos bajo el constante escrutinio de la gente, viendo a ver lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos y cómo reaccionamos. Y en ocasiones hay persecución física, afortunadamente no en nuestro país. También es cierto que muchas veces nos negamos placeres del mundo que podríamos disfrutar, pero decidimos no hacerlo por ser cristianos. También se nos ha prometido un lugar mejor, pero no hay una fecha tampoco, y han pasado muchísimos años, no parece que vaya a estar muy cerca esa venida. ¿Por qué debemos sufrir nosotros este desierto entonces? El hecho de no querer sufrir es normal. De hecho, originalmente Dios nos creó sin dolor, pero en ningún lugar de la Biblia se nos promete que seguir a Dios en esta vida nos vaya a librar de sufrimiento. Y a juzgar por las vivencias tanto de Jesús como de sus seguidores, no podemos tener unas expectativas muy buenas con respecto a esto. Si en esta vida estamos buscando comodidad, la iglesia cristiana no creo que sea tu lugar. Entonces, no tenemos esperanza. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos? Bueno, yo he pensado algunas razones que me gustaría compartir. En primer lugar, y en realidad es una razón suficiente, que no necesita de otra, es porque Dios así lo quiere. Sabemos que Dios es un Dios bueno, que nos ama, nos cuida, quiere lo mejor para nosotros, pero, pero el hecho de que Dios salga glorificado aún en medio de nuestro sufrimiento debería ser razón suficiente para aceptar ese sufrimiento. Poco será lo que nosotros vayamos a sufrir en comparación con lo que tuvo que sufrir Dios para redimirnos y salvarnos. En segundo lugar, creo que olvidamos también muchas cosas en el día a día que deberíamos recordar. Por ejemplo, el estado espiritual en el que estábamos antes de este desierto en el que estamos. Estábamos sometidos al pecado y sus consecuencias, pero gracias a Dios somos capaces de reconocer el pecado y con ayuda también podemos evitarlo. En tercer lugar, hoy más que nunca vivimos en la era de las apariencias, tanto en redes sociales como en anuncios, propaganda, política. Todo es fantástico, todo es maravilloso, nadie se equivoca nunca, no hay que pedir perdón por nada. Y sin embargo sabemos que detrás de todo eso se esconden muchas cosas que no son tan estupendas y maravillosas como nos pintan. Y es posible que el mundo no lo reconozca, pero creo que hay grandes necesidades en todas y cada una de las personas de nuestra sociedad, y no necesariamente solo espirituales. En cuarto lugar, el desierto también es un lugar donde Dios trabaja con nosotros.
y nos va moldeando, siguiendo la metáfora del alfarero, ¿no? Esos cambios que experimentamos en nuestro carácter pueden ser dolorosos, pero finalmente redundan en nuestro crecimiento y en nuestro bien. Y finalmente, también olvidamos con frecuencia la gracia de Dios que nos sostiene en este camino por el desierto. El pueblo de Israel tenía el maná que recibía todos los días. El problema es que se habían acostumbrado a recibir ese milagro de Dios. Deberíamos apreciar la gracia de Dios que recibimos en nuestras vidas todos los días, a pesar de que lo demos por sentado. Entonces me gustaría que para el día de hoy retarles o emplazarles a pensar en dos cosas. Una, que recuerden cómo era su vida antes de seguir a Cristo y de qué forma vivían, qué consecuencias tenía ese estilo de vida, ¿no? Y cómo ha cambiado conocer a Cristo o qué cosas deberían cambiar. Y también les animo a que descubramos la gracia de Dios en pequeñas cosas del día a día, aunque sean triviales, y que le demos gracias por ello, como por ejemplo que tenemos un hogar donde descansar y una cama donde acostarnos, ¿no? Que eso es un lujo que por ejemplo el pueblo de Israel no tenía en el desierto. Pues nada, bendiciones y que tengan un buen día.